Y muchas gracias, Pepe, por invitarme a este curso. Yo estuve aquí hace algún tiempo, hace ya mucho tiempo. Es verdad que en cuanto, se lo he dicho al taxista, en cuanto he entrado por la calle ya he reconocido la calle, ya he reconocido San Roque, me hace mucho que no venía por aquí, ¿no? Y ahora tengo un problema. Y el problema es, primero, que Pepe ha estado hablando durante 3/4 de hora sobre mí, y ahora que digo yo, sobre mí, que no haya dicho él. Y el segundo problema es que algunos y algunas no estabais antes, por tanto, bueno, intentaré hacer equilibrismos en ese sentido. Tampoco quiero adelantar nada de lo que vaya a decir esta noche, claro, porque, bueno, pues esta noche también será una intervención muy personal. Yo no soy demasiado teórico, sino que soy fundamentalmente alguien que cuenta, un narrador, y lo que voy a hacer esta noche fundamentalmente también será un relato, también será una narración relacionada con la educación y con el aprendizaje, ¿no? Al fin y al cabo estamos en unos cursos, supone algo de aprendizaje, de estudio, en verano, que es una época extraordinariamente propicia para el aprendizaje, no solo el intelectual. Y de eso intentaré hablar esta noche. Así que tampoco puedo adelantar cosas. Un desastre. No, pues si te parece, hablas ahora unos minutos que tú consideres oportuno y entramos también. Sí. A ver, por empezar contando algo, ¿no? Hace, no sé, 10 o 15 días, 3 semanas me parece, pasé una semana en México. Porque fui a la promoción de la última novela, Otra vida para vivirla contigo, a una presentación que la hicimos allí en la Casa de España y estuvo muy bien, y a promoción, esas cosas que tenemos que hacer los escritores, que una entrevista, otra, todo el mundo pregunta las mismas cosas, uno intenta no contestar lo mismo a las mismas preguntas y acaba contestando lo mismo, porque ya no puede más, ¿no? No es el caso, porque aquí hemos hecho un par de charlas, han estado muy bien, ¿no? Pero cuando es eso, es una especie de las mismas preguntas siempre, pero ha estado bien, ¿no? He descubierto que también en México tengo lectores y eso es muy gratificante. Uno escribe sin saber muy bien para quién escribe y es un error lo aprendí hace mucho tiempo, es un error tratar de tener presente cuando uno escribe a un lector determinado, porque se equivoca, porque cada lector es diferente, cada uno de vosotras, cada uno de vosotras y cada uno de vosotros, cuando lee un libro, establece una relación personalísima e intransferible con ese libro. El libro no es el mismo cuando lo lee uno o cuando lo lee otra, no es el mismo. De hecho, yo estoy convencido de que un libro se reescribe cuando alguien lo lee y se reescribe conjuntamente, lo reescriben conjuntamente el escritor y el lector, y son, insisto, experiencias absolutamente personales y absolutamente intransferibles. Por eso es un error intentar pensar, bueno, pues voy a escribir una novela para que le guste mucho a tal tipo de lectores, y vas y te equivocas, ¿no? Y resulta que a ese tipo de lectores esa novela, por lo que sea, o a un lector determinado de seguro no le gusta. En fin, uno tiene que escribir por volver un poco a lo que ha sido un poco el leitmotiv de la charla de Pepe, a la libertad. Uno tiene que escribir con absoluta libertad y sin ningún tipo de presiones, no solo externas, sino internas, que son muchas veces presiones tan duras y tan difíciles de resistir como las externas. Bueno, pues en ese viaje a México tuve una comida en su casa, una especie lo pasé muy bien y fue un disfrute y casi un privilegio tener una comida con un escritor colombiano que vive en México que se llama Fernando Vallejo. No sé si habéis leído algo de él, por ejemplo, una novela que se llama La Virgen de los Sicarios, y que después también se hizo una película. Es una novela sobre los sicarios adolescentes en Medellín, en la ciudad colombiana de Medellín. Es una novela durísima, no muy larga, pero con mucha fuerza y muy torrencial, y es un escritor muy polémico, porque va en contra de todo. Tiene mucho coraje y es muy reivindicativo y es muy protestón y tiene una serie de ideas fijas contra las que va. Bueno, por ejemplo, él se ha hecho absolutamente adorador de los animales, piensa que los animales son mucho mejores que los humanos. No deja de ser una teoría que él maneja con mucha gracia y con mucho empuje, ¿no? Bueno,
va en contra de cosas como, no sé, las iglesias, ¿no? La Iglesia Católica, los gobiernos, las monarquías, todo lo que se le ponga por delante, él va a destrozarlo todo. Insisto, con mucho talento, pero con una postura muy peculiar. Lo que quería, si lo cito, es porque es un gusto hablar con él y porque en un momento determinado, hablando de la narración, de la novela, me dijo, entre otras muchas cosas, hay que escribir siempre en primera persona. ¿Qué es eso de escribir en tercera persona? ¿Cómo va uno a entrar en la cabeza de otros? ¿Cómo va uno a contar? Es una postura evidentemente muy drástica, ¿no? Habrá escritores o lectores que digan, pero ¿qué estás diciendo? Es decir, todos hemos leído novelas en tercera persona omnisciente, que son magníficas, pero es verdad que quizás la narrativa moderna ha incidido mucho en, yo creo que lo ha dicho Pepe, la literatura del yo, es decir, en la primera persona. Y no puedo estar más de acuerdo con eso. Entre mis novelas hay un par de ellas que no son en primera persona. Última conversación está en tercera persona y El beso del cosaco es tercera persona, ¿no? Porque es una novela sobre una familia, sobre 100 años en la vida de una familia, en la familia de un país ligada a esa familia, pero todas las demás están en primera persona. Y yo he terminado convenciéndome de que es lo necesario a la hora de escribir y no creo que vuelva a escribir una novela en tercera persona. Y no importa quién sea quien habla, ¿no? Al fin y al cabo, cuando yo hablo en primera persona a través de un personaje, ese personaje soy yo. Por ejemplo, lo ha citado Pepe muchas veces, Una mala noche la tiene cualquiera, está contada en primera persona por un travesti, la noche del 23F, lo mal que lo pasó esa noche. Es un personaje con una cultura muy básica, con una cultura también de la revista del corazón, con una cultura muy, muy, muy popular, es decir, nada convencionalmente de alta cultura, pero con mucho sentido común y sobre todo con mucho sentido de la emoción verdadera, y toma la voz en primera persona para contar un acontecimiento histórico, que es un acontecimiento del que seguimos hablando todos. Todos. Ha pasado no sé cuántos años del 23F y todavía se está hablando del 23F. Y todavía hace nada empezó a hablarse de qué participación tenía el rey en el 23F, ¿no? Con un libro, no sé si era el de Pilar Urbano, y con muchas vueltas que se le ha dado a eso. Y ese asunto está ahí. Ese asunto está como no resuelto. Es algo que nos ha pasado a todos, sobre todo todos los de cierta edad, pero que a los más jóvenes también les influye, porque se vuelve a hablar de eso y se vuelve a plantear como una prueba de funcionamiento y de la madurez de la democracia. Y en cambio, ahí está, en mi novelita, que es así, y lo acaba de decir también Pepe, está en voz de alguien que en principio no parece autorizado para contar nada, ¿no? Alguien que ha pertenecido o que pertenece al mundo de las personas a las que ha estado vedada la narración de lo que nos ha pasado a todos. Y yo creo que esa es una de las funciones de la novela, porque a la novela tradicionalmente le ha pasado como a la historia, y lo has dicho esta mañana, ha estado siempre en manos de los vencedores. Y los vencedores en cualquier sentido, es decir, los vencedores de una guerra son los que cuentan la historia de esa guerra y de lo que ha pasado. Los perdedores les cuesta mucho contar su propia experiencia, pero también de aquellos que no son vencedores o que no son poderosos en el terreno normal, ¿no? En el cultural, en el político, en el de género. Las mujeres han tenido que ir incorporándose a la narración de lo que somos. Durante muchos años quienes contaban eran los hombres, y las mujeres han necesitado contar lo que nos ha pasado a todos desde el punto de vista de su experiencia como mujeres, lo cual es siempre enriquecedor, y a las minorías sexuales les ha pasado lo mismo, y a los inmigrantes en un país les ha pasado lo mismo a la hora de contar la historia de su país. Yo siempre he dicho que el último reto de la narración en España es que la segunda generación de inmigrantes, en esa segunda generación aparezcan escritores que cuenten la experiencia desde dentro, desde su propia experiencia, porque
algunos hemos empezado a contarlo, ¿no? Por ejemplo, Los novios búlgaros, yo he empezado a contar esta historia, pero no deja de ser una historia contada desde fuera, es decir, desde alguien que no es un inmigrante, que soy yo, que soy un autor y que trato ese tema e intento darle voz ahí a los inmigrantes, pero no dejo de ser alguien que lo cuenta desde fuera. Y yo espero que en esta segunda generación de inmigrantes aparezcan escritores y escritoras que lo cuenten. Ha pasado en otros países. En el Reino Unido, por ejemplo, la última jornada de escritores, de narradores, está llena de inmigrantes. Está llena de nuevas miradas, de nuevas voces, de nuevas experiencias que cuentan lo que les ha pasado y lo que nos ha pasado a todos desde su propia vida. Pues eso, desde su propia vida, desde su propia experiencia como inmigrantes, ¿no? Y como hijos de inmigrantes. Pues eso era lo que yo intenté hacer desde el primer momento, y ahí está esa novelita, que es Una mala noche la tiene cualquiera, y es verdad, a mí me sorprende mucho que se siga estudiando en todas estas universidades americanas, y cuando me van llegando los ensayos de los estudiantes, me sorprendo todavía más, porque las interpretaciones son estupendas. Yo la verdad es que no pensé que en lo que estaba escribiendo estuviera implícito todo eso que descubren en la novela, pero eso está muy bien porque forma parte de lo que yo decía. Al leer una novela se reescribe, se enriquece, se aportan cosas que a lo mejor uno a la hora de escribir no las ha tenido en cuenta o no las ha tenido en cuenta conscientemente, ¿no? Y muchos de esos ensayos que se siguen haciendo sobre Una mala noche la tiene cualquiera insisten mucho, por ejemplo, en que es una metáfora, que la Madelón, el travesti que narra, es una metáfora de la transformación de España de dictadura a democracia, ¿no? Del cambio que este país experimentó desde el momento en que pasó de ser una dictadura a convertirse en una democracia, y de la angustia que supuso la noche del 23F en mucha gente, la idea de que se podía perder, de que el golpista podía sacar adelante el golpe de Estado y se podía perder las libertades, ¿no? Y había que volver a las clandestinidades que eran impuestas por la dictadura. Esa novelita me ha dado muchas satisfacciones, pero probablemente alguna de las mayores satisfacciones que me ha dado esa novelita fue el comentario de la mujer de un ministro de los gobiernos de Felipe González, de Carlos Olchaga, que en un momento determinado le dijo al marido: ¿Tú quieres saber cómo me sentí yo el 23F? Lee esto. Eso es una de esas satisfacciones que te dice: yo he escrito algo con un personaje que parece muy limitado, de influencia y muy limitado de posibilidades culturales, y que sin embargo ha provocado o puede provocar la identificación de gente que objetivamente parece no tener nada que ver con alguien así, y con la narración que esa persona hace de eso, ¿no? Eso es muy, muy gratificante, ¿no? Y así ha ido pasando una novela detrás de otra. Pepe esta mañana se ha puesto a echarme piropos de esos que, porque ya se lo he oído ya alguna otra vez y se lo he leído, y está uno un poco vacunado, porque si no uno se mete debajo de la butaca y digo: me voy, no quiero seguir oyendo, que da mucho apuro oír piropos de uno, ¿no? Pero entre todos esos piropos hay al menos cosas que yo sí he intentado, de forma consciente o de forma inconsciente. No siempre uno es tan lúcido como para decir: voy a hacer esto con estas características porque lo que pretendo. No, voy a escribir lo que quiero, como quiero, y sobre todo me voy a preocupar de lo literario. Me voy a preocupar, por si yo escribo una novela, lo primero que tiene que importar es que la novela esté bien escrita y que esté bien contada. Todo lo demás es importante y puede ser muy importante. El que la novela sea vehículo de determinadas voces, el que la novela suponga en algún sentido un rasgo de solidaridad, y un rasgo de solidaridad con los que peor lo pasan, que la novela implique una recuperación de unas formas, hablando en el terreno puramente literario, de unas formas, unos modos y unos registros narrativos fundamentales en la literatura española de todos los tiempos, como es el humor, por ejemplo, o como puede ser también la oralidad, ¿no? Todo eso son añadidas, pero quizás esto resulte un poco decepcionantes para quienes hayan podido pensar después de oír a Pepe que yo soy un escritor
absolutamente consciente de mi responsabilidad como personaje que trata de contagiar. Pues la pura verdad es que cuando uno escribe, el primer compromiso es con la escritura, es con la literatura, ¿no? Y creo además que eso es lo que de verdad permite que todo lo demás tenga consistencia, que todo lo demás tenga sentido, que todo lo demás pueda proyectarse, ¿no? Porque si yo me dedicara a escribir simplemente un panfleto y no lo hiciera bien, no tendría o no podría tener la fuerza que puede tener si está razonablemente bien escrito. Me habré equivocado muchas veces, quiero decir, no, algún libro estará mejor, otro libro estará peor. Por supuesto, a determinados lectores un libro le parecerá estupendo y otros libros le parecerá desastroso. Pero yo de verdad que lo primero que me he preocupado es de intentar hacerlo lo mejor posible. Y después de esa novela han ido apareciendo las demás. Casi a veces es más divertido y sobre todo más ilustrativo contar alguna anécdota en relación con las reacciones que ha tenido las diferentes novelas, porque pueden ser muy significativas. Por ejemplo, Pepe ha dicho que para mí ha sido fundamental en mi vida literaria el haber entrado en Tusquets Editores. Y lo es. Tusquets Editores ha sido hasta ahora una editorial pequeña, una editorial muy personal de sus dueños, Beatriz de Moura y Toni López de Madrid, dirigida por ellos con unos gustos muy personales que se permitían cosas que una grandísima editorial a lo mejor no se puede permitir. Y una de las cosas que yo creo que se permitió fue que yo estuviera en ese catálogo, ¿no? Pues porque era un cierto riesgo. Es verdad que los primeros libros provocaron fueron muy llamativos, ¿no? Y mucha curiosidad y mucho asombro, pero se corría el riesgo de que eso fuera una moda. Un libro gay, eso que está muy bien y no sé qué, pero claro, si eso es una moda, resulta que al cabo de 3 libros, pues ya está bien de libros así, ¿no? Y vamos a pasar a otra cosa. Y Tusquets permitió que no fuera así, permitió que yo escribiera lo que escribiese y se fijaron solo en si yo lo hacía bien o lo hacía mal, y me imagino que también en si la cosa funcionaba bien, porque después de todo, una editorial es un negocio y necesita, pero una de las razones por las que Pepe lo ha dicho antes, he resistido tentaciones de pasarme a otra editorial, que algunas tentaciones ha habido, y de algún premio, y por supuesto de algún adelanto, estas cosas que dan mayor, era siempre dinero, cuando al final he dicho que no era por algo, porque yo sé, y he sabido siempre, y además he tenido ocasión de comprobarlo hace muy poco, que si una novela mía dentro de Tusquets no funcionaba comercialmente tan bien como la anterior, no me lo iban a tener en cuenta. Es decir, bueno, así son las cosas, así son las vicisitudes, la vida de un libro está llena de zazarosa, ¿no? Y un libro puede de pronto pues no funcionar, aunque uno haya puesto en él toda el alma, ¿no? Ellos no me lo iban a tener en cuenta. Si yo me hubiera cambiado a otra editorial, porque ellos me daban mayor anticipo, porque me ofrecían un premio de estos como muy ruidosos, y esa novela no hubiera funcionado, estoy seguro de que mi continuidad en esa nueva editorial habría estado en peligro. Y sin embargo en Tusquets no, y lo he podido comprobar. Y no me importa decirlo, porque yo en estas cosas no tengo ningún problema en contarlo. Las novelas iban funcionando muy bien, iban funcionando dentro de lo que uno vende, ¿no? Que tampoco es... y de pronto una novela que ha citado mucho Pepe ahora esta mañana, que es Mae West y yo, coincidió la publicación con la dichosa crisis. ¿Y qué pasó? Pues que padeció la crisis. No solo mi novela, todas las novelas del catálogo, ¿no? Y aquello se vendió pues la mitad de lo que venían siendo los otros libros, y la editorial quiso hablarlo conmigo y quiso contármelo y quiso comentarlo conmigo y me dijo, a ver, ¿en qué nos hemos equivocado, no? No hemos hecho bien la promoción, ¿qué ha pasado? Te advierto de todas maneras que esto está pasando, que la venta incluso de los que son los grandes nombres, venden mucho de la editorial, que los tiene, ¿no? Ha bajado un 40%, pero no sé, en fin, era preocupante y sigue siendo la preocupación
de todas las editoriales y de la editorial Tusquets. Incluso el otro día en el periódico, justo Beatriz de Moura, la pareja que ha sido dueña de la editorial, Tony López, murió hace 5 años. Beatriz ahora, el otro día, anunció el periódico que dejaba la dirección editorial de Tusquets, que pasaba a ser presidenta de honor, lo cual está muy bien. Yo, conociéndola, supongo que no va a dejar Tusquets, va a estar ahí como, no sé, la figura protectora, ¿no? Pero va a dejar la dirección de la editorial en manos de la gente joven que tiene ahí. Y ahí he estado siempre apoyando los libros de todos nosotros, a pesar de la experiencia del bajón de estos últimos años en la que entró My West, ¿no? esa novela mía. ¿Cómo entré yo en Tusquets? Pues aparte, lo ha dicho también... cito lo de Tusquets porque ha sido muy importante en lo que yo he ido escribiendo, ¿no? Y en la posibilidad de que yo haya seguido. Ha sido muy importantes 2 cosas. Una, la editorial Tusquets, y otra, mi decisión en un momento determinado de no hacer solo literatura. Porque hubo un momento, yo, cuando terminé la carrera, que estudié periodismo, pues tenía que trabajar y todavía había publicado muy poco, y entré en el departamento de prensa, en el gabinete de prensa de una asociación empresarial. No lo explico porque no se entiende. Normalmente cuando se lo explico, mis amigos dicen que yo trabajo en la CIA, porque no entienden nada en dónde trabajo, ¿no? Pero es una asociación empresarial. Y ahora el presidente que tengo ahí, que es Manuel Pimentel, aprendió de mí lo de la CIA y también me va diciendo por ahí que nosotros trabajamos en la CIA. Y un amigo, que ya lo de la CIA le pilla más lejos, ha decidido que yo trabajo en la mafia. O sea que es muy complicado. Pero decidí mantenerme en eso. Hubo un momento en el que, bueno, pues ganaba mucho dinero, porque estas cosas dan un poco de pudor decirla, pero bueno, no importa decirlo, ¿no? Un tiempo en el que aquello, yo trabajé en la tele, hacía guiones para la tele, hacía tertulias, hacía montones de bolos, escribía y los libros iban muy bien, y de pronto dije, bueno, yo como ¿para qué demonios voy a seguir levantándome todos los días a las 8 de la mañana para ir a un sitio a trabajar, ¿no? Jugué mis bazas lo mejor posible, conseguí trabajar solo por la mañana en esa cosa, que es un trabajo que tampoco es que me torturen, ¿no? Y tenía las tardes para escribir y decidí seguir escribiendo. Eso parecía incluso poco prestigioso, ¿no? Porque te preguntan, pero tú vives de la literatura, tú vives de lo que escribes. Pues mira, yo vivo. Y vivo como persona. Y como persona vivo con un trabajo por la mañana y con lo que escribo por las tardes, ¿no? Después de comer, que no son horas para... Yo comprendo que no son horas ni para escribir ni para hacer nada, pero yo escribo siempre después de comer. A la hora que la gente duerme la siesta, es una cosa loca. Pero llevo muchos años haciéndolo así. Y quizás uno de los sueños es poder escribir algún momento por las mañanas, a esas horas que son, no sé, de 10 a 1, porque siempre escribo 3 horas. Siempre 3 horas y nunca más de 3 horas por la tarde todos los días. Bueno, pues combinando una cosa con otra, entré en Tusquets y gracias a esa otra libro que ha mencionado Pepe, claro, bueno, se ha mencionado todos, que es 7 contra Georgia, y que está publicada en La Sonrisa Vertical, que era una colección de narrativa erótica, que tuvo mucho éxito en un momento determinado, y de Tusquets tuvo mucho éxito por lo que suponía de libertad, por lo que se suponía de la posibilidad de contar en libros cuestiones eróticas y cuestiones sexuales que hasta entonces no se habían podido contar dentro de la dictadura. Yo escribí un libro en unas circunstancias un poco especiales porque me había roto una pierna y estaba escayolado hasta el alma, hasta, no sé, me movía con muchas dificultades y quería no aburrirme mucho, y decidí que la mejor manera de no aburrirme mucho era escribir, pero además escribí encima una cosa erótica y además una cosa que fuera como muy de mucho jolgorio, pues intentaría pasármelo bien. Esto de pasárselo bien escribiendo es un mito, ¿no? Escribir es un trabajo, escribir es incluso una trabajera. Es decir, hay mucha gente joven o mucha gente que está empezando a escribir y que dice, es que yo me lo paso tan bien escribiendo, y esa expresión, yo me lo paso muy bien escribiendo, siempre me produce un cierto recelo, ¿no?
porque pasárselo bien escribiendo no es demasiado, me cuesta trabajo entenderlo porque es complicado, es disciplina, te tienes que poner una disciplina, tienes que resistir la tentación de dejarlo cuando no se te ocurre nada y tienes que seguir el control de dejarlo cuando parece que se te ocurre todo y estás lanzado, porque puedes empezar a desbarrar y no darte cuenta por el propio entusiasmo de la escritura, y todo eso es un trabajo que se vuelve duro en un momento determinado, ¿no? Evidentemente tienes que tener el entusiasmo por lo que estás escribiendo, la confianza en lo que estás escribiendo, a pesar de las dudas que te puedan entrar a lo largo de la escritura de un libro, pero no es un trabajo fácil, no es un trabajo ligero, no es un trabajo placentero, es una trabajera. Así todo, ese mito a mí me sirvió para escribir en ese momento del escayolamiento, 7 contra Georgia. No gané el premio de la sonrisa vertical, lo ganó un librito que luego ya no sé ni lo que ha sido de él, pero a Beatriz de Moura el libro que le gustó fue el mío, y ella siempre ha estado presumiendo mucho de que no es una editora que presione para que el libro que le guste sea el que gane, al menos en ese momento. Dejaba que el jurado fuera quien de verdad decidiese, y no gané, a pesar de que Beatriz quería que yo ganara, no gané. Pero quedé finalista y ella quiso publicar el libro, rescató Una mala noche la tiene cualquiera, que se había quedado muy perdida por lo que ha contado Pepe, de que apareció en una editorial que cerró inmediatamente y el libro casi no se distribuyó, aunque ahora gente que colecciona libros, el libro que quiere tener es precisamente esa primera edición, que es horrorosa, horrible, mucho más fea que la de Tusquets, pero es la que les vale a ellos, ¿no? Y es la edición que quieren tener de Una mala noche la tiene cualquiera. Y en 7 contra Georgia, pues yo escribí. Y escribí utilizando esos 7 personajes, que son unas locas tremendas, y que le graban en un magnetófono. Fíjate, un magnetófono. Es hija de su tiempo. Yo no sé si ya alguien usa semejante chisme. Pues cada una cinta al jefe de policía del estado americano de Georgia. ¿Por qué? Porque en ciertos estados de Estados Unidos, en esos momentos eran delitos determinadas actividades sexuales, ¿no? Como todos somos adultos, se puede decir, ¿no? La sodomía y la felación, por cunilingus, eran delitos, y si a ti te pillaban, entraban en casa y te pillaban en esos ajetreos, te llevaban a la cárcel. O te ponían unas multas, ¿no? Bueno, era un disparate. Entonces, estos 7 personajes, todos lanzados, le graban estas cassettes al señor este de Georgia, contándole sus mejores y más gratificantes experiencias en esos delitos, ¿no? Como siempre digo que soy un escritor con muy poca imaginación y que primero vivo y después escribo, independientemente de que, bueno, haya vivido o no esos delitos, independientemente de eso, utilicé ahí como modelos a amigos. Decidí que los amigos más o menos transformados eran los que se iban a convertir en esos personajes y los utilicé de mala manera. Ellos al principio hicieron como que se enfadaban mucho y luego están encantados de la vida, ¿no? Y pasa siempre. Uno utiliza personajes reales, primero se enfadan y luego están encantados de estar en esos libros, ¿no? Ahí quizás la anécdota que mejor recuerdo y más sorprendente es talada precisamente a Pepe, precisamente a él, porque cuando él me dijo que a él, cuando era muchacho y estaba en un colegio, le recomendó ese libro un cura, no me lo podía creer. Yo recuerdo la presentación de ese librito en Sanlúcar, con todas las fuerzas vivas, con todos los amigos de mi padre, las amigas de mi madre, alcaldes y no sé qué cuántos alcaldes y profesores y no sé qué, y aquellos disparates que se dijeron allí, me dieron a mí precisamente un primer tono de que este país estaba cambiando, de que los que habíamos empezado a escribir justo en la democracia, en esos años, eso fue en el año 87, podíamos escribir eso gracias a la libertad, gracias a la democracia, gracias a unas conquistas colectivas
que a trancas y barrancas y con muchas dificultades y con muchos problemas, pero nos iban permitiendo hacer cosas que a lo mejor no apreciábamos en el momento que lo íbamos haciendo, pero que mirando hacia atrás son fundamentales. Por eso, y ahora que voy a ponerme aquí un poco político, a mí me da mucho coraje, unos ciertos movimientos que actuales, ¿no?, en contra del sistema democrático y del sistema de los partidos políticos. Es verdad que es necesario reflexionar sobre dónde estamos en el sistema democrático y en el sistema de los partidos políticos, pero es lo mejor que se ha inventado, para gobernarnos unos a otros. Lo mejor, y eso habrá que modificarlo lo que haga falta, pero eso nos trajo, la democracia nos trajo las libertades a trancas y barrancas, y de eso estamos viviendo en libertad, insisto. No voy a negar todos los problemas que hay y todas las cosas insanas que se han producido dentro del sistema democrático nuestro en los últimos años, en el sistema de partidos políticos, pero hay que tener, en mi opinión, mucho cuidado con esto, y cuando uno tiene una edad y se dedica a escribir y ha entendido cómo pudo y ha podido escribir determinadas cosas en determinados momentos, se da cuenta de lo que vale un peine. Luego, ya me sentí bien en Tusquets, ¿no? Y me lancé a escribir un libro que es probablemente de los que peor funcionaron en su momento, pero que sobre que yo le tengo una enorme debilidad. Yo no sé, esas cosas que suelen decir la gente, bueno, los padres siempre tienen una preferencia por los hijos que parecen los más trastos, más difíciles o más no sé qué, ¿no? Pues a lo mejor tiene algo de eso, ¿no? Pero yo creo que en el fondo hay algo más. No solamente es un libro que yo quiero mucho, sino es un libro que tiene fans. Poquitos, pero de estos que te dicen, yo tengo ese libro en la mesilla de noche y cada vez que me da un bajón me cojo el libro y me pongo a leerlo, ¿no? Y por seguir contando con las anécdotas, en la presentación del último libro de Otra vida para vivirla contigo en Sevilla, la presentación la hicieron Luis García Montero y Antonio Maillo, que es amigo. Y él, cuando habló de Otra noche, no pudo resistirse a citar Tiempos mejores, que es esta novela que yo publiqué en Tusquets después de 7 contra Georgia y de que se rescatara para Tusquets Una mala noche la tiene cualquiera. Y es una novela sobre la transición. Es una novela sobre precisamente lo que estábamos viviendo, sobre dos chicos. Ahí no había entre ellos relación sentimental, sino simplemente eran colegas, eran compañeros, que cuando eran jóvenes, en los años 60, eran muy rojos, y muy del 68 a la española, que es una manera muy especial de vivir el 68, ¿no? Y que al cabo del tiempo, cuando se produce la transición, se encuentran en situaciones personales, en situaciones políticas completamente diferentes. Uno de ellos ha sido fiel a sí mismo, a pesar de todo, y vive como puede, pero ha sido fiel a sí mismo, y el otro ha entrado en todos los trapicheos necesarios para trepar y para prosperar dentro de aquello que se produjo en la transición, en algunos aspectos de la transición, ¿no? Y es una novela que probablemente tenga defectos, porque es una novela que está escrita combinando pasado y presente, y quizás, no sé si por inexperiencia en ese momento, yo era todavía muy joven, quizás no acaben de estar bien relacionadas como yo quería, unas partes con otras, tiene algo abrupto. Pero yo creo que incluso eso, para mí, que soy fan de esa novela también, incluso para mí eso tiene cierto encanto. De 7 contra Georgia también tengo, independientemente de la historia de Pepe y de que un cura se la recomendara, que me parece a mí sorprendente, hay otra que también me llegó al alma, ¿no? Porque es como todos los títulos de La sonrisa vertical, hasta que la colección ha languidecido y ya prácticamente no funciona. Desde luego se daba este premio de La sonrisa vertical, que ya no se da porque yo llegué a ser jurado de las últimas ediciones, y
Y la verdad es que empezaron a llegarnos originales que se limitaban a ser un catálogo de, a ver, ¿qué es lo que se hace cuando uno puede tener sexo? ¿Qué es todo lo que se puede hacer? Pues venga, una cosa detrás de otra, pero sin alma, ¿no? Uno no se daba cuenta de que en esos libros el autor se pusiera a sí mismo en riesgo, ¿no?, al escribir eso. Y eso se nota mucho en las primeras libros. Por ejemplo, en Las edades del Urú, de Almudena, ahí hay alguien que se pone en riesgo al escribir ese libro, y en el mío también, yo creo que lo hay, ¿no? Pero en los últimos que nosotros leíamos como jurado, eso ya no lo había, eso ya no existía, ya solo existía, pues, catálogo, ¿no? Y yo lamento mucho que se haya acabado el premio y ese jurado, yo me lo pasaba estupendamente. Nos reíamos mucho. Estaba en el jurado Juan Marsé, que hacía unas notas maravillosas, que yo creo que Beatriz las guardó todas y algún día debería publicarlas, porque eran un prodigio de malicia, de inteligencia, de atrevimiento. Realmente lo de Juan Marsé era en el jurado de la sonrisa vertical, y con Almudena, y nos reíamos mucho, ¿no? Pero esos libros han tenido mucha vida, se siguen reeditando, está ahí esa colección rosa. Y yo fui un año al Festival de Cine de Turín, porque se presentaba Los novios búlgaros, la adaptación que hizo Eloy de la Iglesia de Los novios búlgaros, y la chica, que era transexual, que recogía las entradas a la hora de entrar en la sala, de pronto me preguntó: Eduardo Mendicutti, ¿tienes algo que ver con el autor? Porque estaba en italiano del libro, con el autor de 7 contra Georgia. Y le dije: pues sí, casualmente soy yo. Bueno, la gratitud de esa chica, el decir cómo esa novela le salvaba la vida en determinados momentos, es una cosa que de verdad un autor agradece mucho, ¿no? Agradece muchísimo. Lo mismo que con Una mala noche la tiene cualquiera, una amiga que no sé, tuvo una cesárea, fue mal, alguna historia de estas, estuvo en el hospital, lo pasaba mal, alguien tuvo la, no sé si feliz o infeliz ocurrencia de regalarle Una mala noche la tiene cualquiera, y decía, me reía tanto que se me saltaban los puntos. Y hay esa mezcla de goce, ¿no? y de ay, que no me puedo reír porque lo paso mal, que son pues esos momentos en que en un momento determinado uno puede pensar que haya muchos lectores y lectoras, o algunos lectores y lectoras a las que le provoque ese tipo de relación tan especial con ellos y con ellas, un libro que uno ha escrito. Y después de Tiempos Mejores, publiqué El Palomo Cojo. El Palomo Cojo es probablemente el libro que más gente ha leído de mí, ¿no? Hasta el punto que yo creo que en algún momento todo el mundo dirá que yo soy el autor de Palomo Cojo y punto. Es como ese libro que le gusta a todo el mundo, tan le gusta a todo el mundo que es el que le gusta a mi madre, ¿no? Porque claro, el tipo de libros que yo publico no es como para que a mi madre le guste mucho, aunque se los lee todos, ¿eh? Mi madre tiene ya 90 años y se ha leído también el último y se los lee todos, pero yo creo que los lee en secreto, es decir, ella coge su libro y cuando no lo ve nadie, lee el libro y luego tiene un ejemplar de cada libro guardado en el armario y no consiente que nadie le quite ese libro, ¿no? Pero bueno, es el libro que ella disfruta diciendo que le gusta y que se lo dice a las amigas y por tanto es el libro que le gusta a todo el mundo, o casi todo el mundo, ¿no? Porque esa es otra historia que, bueno, la voy a contar ahora porque luego se me olvida, aunque sea un poco desordenado, ¿no? Hay esos libros que les gustan a todo el mundo y otros que le gustan a unos lectores muy especiales, ¿no? Sobre todo los lectores más profesionales extranjeros, no aquí, más profesionales académicos, de los nuevos estudios de género, estas cosas que hay en las universidades extranjeras, en todas, y que en España no hay, porque le tienen un terror, no se sabe muy bien por qué, a los estudios de género, a los estudios de la literatura escrita por mujeres, o a los estudios específicos de literatura escrita por mujeres, de afroamericanos en Estados Unidos, la literatura gay, todo eso aquí no quieren entrar en la comprensión profunda de ese tipo de literatura, pero en Estados Unidos y en las universidades extranjeras sí. Y ahí las novelas mías que más gustan son pues las más desaforadas, ¿no? Una mala noche la tiene cualquiera, sin lugar a dudas, 7 contra Georgia. Yo no tengo una que se titula Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy, no se refiere a mí, pero bueno. Ese tipo de novelas, ¿no?
Y a otros lectores, pues les gustan más las novelas más sosegadas, ¿no? Como son El palomo cojo, como es Ganas de hablar, o como son los cuentos de Fuego de Marzo, o incluso El ángel descuidado, ¿no? Bueno, pues apareció El palomo cojo, que es la típica novela, insisto, que ha leído todo el mundo, que se ha pasado al cine, con lo que eso supone de experiencia, que si queréis lo comentamos después, ¿no? Porque es una experiencia muy peculiar en un autor de una novela que una novela suya pase al cine. Es una experiencia que resulta interesante vivir y que conviene saber vivir bien para no llevarte unos sofocones horrorosos. Entonces, El palomo cojo, bueno, yo jugué con que fuera una novela autobiográfica. Y jugué conscientemente con eso. Está narrada en primera persona, como la mayoría de mis novelas, y es la historia de ese niño que se pone malo y que, bueno, malo, que tiene destemplanza, que es una enfermedad rara. Así que ni se sabe si está malo o no está malo. Y la madre, en la novela, decide que eso es un engorro. Tener en verano un niño con destemplanzas y que no le deje moverse, irse a jugar las cartas con sus amigos, con sus amigas, y salir de noche y irse a la playa es un rollo. Y lo deja en casa de los abuelos, ¿no? Y entonces el niño durante los 3 meses de verano en casa de los abuelos descubre el mundo, descubre cómo son los adultos, descubre cómo es la vida, se va descubriendo a sí mismo, se va descubriendo cómo va a ser en el futuro, se descubre dentro de ese grupo que esta mañana Pepe citaba de los bichos raros, y que los bichos raros parecen condenados a la soledad, ¿no? Todo ese proceso de descubrimiento de un niño de 10 años es lo que está en la novela, con muchas risas y con mucho lenguaje coloquial y con mucho intento de creatividad verbal por parte de los distintos personajes, porque claro, un niño de 10 años no tiene capacidad para verbalizar lo que siente. Un niño de 10 años verbalmente está muy limitado, y yo encontré la solución de que funcionara a través del oído. El niño repite lo que oye a los demás, y como los demás, cada uno habla de una manera, según sea todo, su clase social, su cultura, sus amistades, sus viajes, cada uno habla de un modo distinto, el niño va entendiendo que cada personaje es diferente precisamente por cómo habla, ¿no? Y eso me permitió a mí como autor construir el discurso narrativo también. Y ya digo, jugué con elementos autobiográficos, la novela transcurre en 1958, cuando yo tenía 10 años. Elegí la casa de mis abuelos, una casa estupenda que hay en Sanlúcar, que ahora es un hotel, porque la familia lo vendió en su momento, pero yo necesitaba un espacio, porque como no tengo imaginación, yo necesito a la hora de encontrar escenarios para mis novelas, conocer esos escenarios, y no conocía mejor una casa grande que esa de mis abuelos. Y luego hay personajes, sobre todo personajes secundarios y episódicos, bueno, pues que están inspirados en personajes reales, y eso pues dio pie a muchas risas y algún que otro disgusto, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi madre, la pobre, cuando salió la novela, lo primero que se dedicó a decir es que ella no era así, que de verdad que ella no era una madre tan desnaturalizada que en cuanto su niño se ponía malo, se lo quitaba de en medio, ¿no? Y luego los primos de mi madre dejaron de hablarme, decidieron que yo denigraba a la familia y que no volvían a dirigirme la palabra, y muchos de ellos no me han vuelto a dirigirme la palabra, cosa que no me importa lo más mínimo, pero esa fue la reacción, ¿no? Y había señoras que se reunían en la Ibense, que quienes conocéis Sanlúcar, quizás la conocéis, la heladería que hay en la cafetería que hay en la plaza principal, y con la novela y subrayaban, mira, este fulanito, hay que ver lo que dice de menganita. Y lo he contado muchas veces, pero es que me hace mucha gracia, porque quizás de todas esas historias, en la que más gracia me hizo fue que un día en una discoteca se me acercó un chico y me dijo, hola, yo soy de Sanlúcar, ¿a qué bien? Estoy yendo a Madrid y anoche justo en Sanlúcar estuve con las hermanas Caballero. Las hermanas Caballero son las 3 hermanas solteronas que en la novela juegan a las cartas con la madre del niño. Pero las hermanas Caballero yo me las inventé, de verdad, que yo me las inventé. Así que una de dos, o en Sanlúcar hay 3 hermanas solteronas que están convencidas de que ellas son las hermanas Caballero, o lo mejor sería que las hermanas Caballero hubieran salido del libro y ahora vivan tan ricamente en Sanlúcar, ¿no? Al fin y al cabo, si me detallo estas cosas es porque creo que ilustra muy bien lo que yo muchas veces digo, ¿no? Que primero necesito vivir y conocer y saber para después escribir las novelas. Pero eso no quiere decir que las novelas sean literalmente autobiográficas.
Entre otras razones porque si todas mis novelas fueran literalmente autobiográficas, yo habría tenido una vida de lo más divertida y de lo más enloquecida, y no es verdad, he tenido una vida bastante convencional, ¿no? Pero sí hay algo en las novelas que siempre es profundamente autobiográfico, que son las emociones, que son aquellas cosas que a mí me duelen, aquellas cosas que a mí me hacen disfrutar, aquellas cosas que a mí me irritan, aquellas cosas que a mí me desconciertan, aquellas cosas que yo sueño, que yo deseo, que yo recuerdo, con todo lo que la memoria tiene de instrumento modificable, aquellas cosas que yo añoro, incluso aunque no hayan pasado nunca, y esto puede parecer un poco peculiar, pero para un escritor, yo creo que para todos nosotros es así. Aquellas cosas que me hacen ser solidario, que me hacen ser, yo qué sé, respondón o incómodo, ¿no? Eso, que es lo profundamente autobiográfico, porque la vida no es solo lo que vivimos, sino también lo que sentimos, lo que soñamos, lo que deseamos, todo lo que nos afecta y lo que compartimos con los demás. La vida tuya o de cualquiera de nosotros o de nosotras forma también parte de nuestra vida, ¿no? Y por tanto forma parte de la biografía individual de cada uno de nosotros, también de la biografía colectiva, pero también de la... Todo eso está siempre en mis novelas. Comprendo que es una limitación, o puede ser una limitación. Yo sería incapaz de escribir una novela totalmente inventada que no tuviera nada que ver conmigo. Puede haber novelas totalmente inventadas que sí tengan que ver con el autor, sin duda, pero que no tengan nada que ver conmigo, que respondieran a algo a lo que tú has dicho, no a una especie de esquema que es el que hay que seguir para que esa novela funcione, para que esa novela se lea, para que esa novela se venda, para que esa novela tenga éxito, o porque, yo qué sé, no soy capaz de reconciliarme con mis propias experiencias, las buenas y las malas, que son absolutamente necesarias para que uno sea lo que es decir, no vale reconciliarse con uno solo en lo bueno, hay que reconciliarse en lo uno también con lo malo, con los defectos de uno, que los tienen a montones, porque de las cosas que ha dicho Pepe esta mañana parece que soy una especie de santo laico, ¿no? Y no, en absoluto, ¿no? En absoluto. Pero sería incapaz de escribir algo brillante, lleno de fantasía, que no tuviera nada que ver con lo que a mí me afecta, ¿no? Pero claro, eso no quiere decir que todas las novelas sean estrictamente autobiográficas, aunque todo el mundo esté empeñado en que El Palomo Cojo es una novela estrictamente biográfica, que es mi vida cuando yo tenía 10 años. Hasta el punto de que cuando se rodó la película, tan lo enfocaron así, que Jaime de Armiñón decidió que no rodaba la película si no la rodaba en la casa de mis abuelos. Es decir, cuando se enteró de que la casa de la novela existía, dijo, yo me voy a Sanlúcar a rodar la peli o no la ruedo. Entonces todo el equipo se fue a Sanlúcar, una película que tenía lo que suele durar el rodaje normal de las películas aquí, que son 6 semanas o algo así. Allí duró 3 meses porque se lo pasaban tan bien que decidieron que aquello no se iba a acabar nunca. Yo creo que el comienzo de la ruina del productor empezó en ese rodaje tan despiporrado. El reparto es fantástico, estaban Paco Raval, María Barranco, Carmen Maura, Ana Torrent y un niño al que evidentemente le dijeron lo que le dijeron. Tenía 10 años, lo conocemos todos los más jóvenes conocen a Miguel Ángel Muñoz, que es ese chico que luego rodó no sé qué, una cosa Dance o no sé qué historia, ese chico. Pues ese chico tenía 10 años cuando era la primera película que rodaba, él siempre presume mucho de haber rodado esa película, y cuando me lo presentaron me dijo, hola, yo soy tú. Evidentemente al chiquillo le habían dicho que esa era mi vida, ¿no? Y así se me presentó. Luego ahí rescataron una novela. Rescataron Última Conversación, que es una de las novelas estas que se publicaron cuando yo ya podía escribir en libertad, pero que se publicaron en editoriales pequeñas, en este caso en Extremadura, en Cáceres, ¿no? El Brocense publicó esa novela, y la había pasado también lo que suele pasar con las novelas cuando se publican en editoriales pequeñas. No ahora, ahora hay editoriales pequeñas pues están siendo precisamente ellas quienes mantienen la edición cultural. Mucha editorial pequeña
que hacen tiradas pequeñas, pero que por eso, y porque están bien controladas en ese sentido, se pueden permitir la publicación de libros que una gran editorial probablemente, bueno, evidentemente, no se atreve a publicar porque no funcionaría, y sin embargo ellas, las pequeñas, controlando bien los costes de producción, pueden tener un catálogo extraordinariamente interesante, ¿no? Pero en este caso, pues, la editorial publicaba fundamentalmente cada año la edición, la novela que había ganado el premio en esa edición. En relación con los premios literarios, y también otra vez desordenándome un poco, que yo soy un desastre, pues yo empecé, como mucha gente entonces empezó, que era presentarse a premios literarios. No había otra manera, ¿no? Luego hubo una época en que se puso un poco de moda en las editoriales buscar voces nuevas, porque incluso algunos tuvieron éxito, y un escritor joven no necesitaba presentarse a premios, porque hubo una época que se ha acabado, en la que las editoriales buscaban para sus catálogos nuevos nombres, ¿no? Pero cuando yo empecé, eso era prácticamente imposible, y la vía era la de los premios literarios, y me presenté a muchos premios de cuentos y los ganaba uno detrás de otro, pero acabé teniendo un poco complejo de Transmediterránea. Transmediterráneas es una compañía de barcos, y todos los barcos se llaman Ciudad de Alicante, Ciudad de Badajoz, Ciudad de Puebla, Ciudad de no sé qué, y todos los premios literarios que yo ganaba eran Ciudad de Alicante, Ciudad de Badajoz, así que me entró complejo de Transmediterránea. Y además entendí, yo creo que afortunadamente ya a tiempo, que era un camino peligroso, porque se corre el riesgo de acabar escribiendo cuentos para ganar los premios, ¿no? Acabas, cuando alguien hace eso, acaba como descubriendo los trucos que necesita poner en un cuento para que un jurado determinado de determinado sitio le premie, y eso es fatal, eso es un desastre, y eso hay que evitarlo, y yo creo que lo evité a tiempo, ¿no? ¿Y yo por qué contaba esto? Porque había rescatado Última. Eso es, porque había rescatado Gracias. Porque había rescatado Última Conversación, que es una novela muy especial. También tiene algunos fans, ¿no? Es una novela experimental. Está escrita menos mal que es corta. Está escrita de principio al final, todo seguido, sin puntos y apartes. Sin puntos, vamos, o sea, todo seguido. Con comas, pero sin puntos. Es cortita, claro. Y esa novela decidió rescatarla a Tusquets un poco para ver si se beneficiaba del éxito que tuvo, porque tuvo un éxito modesto, pero un éxito, El Palomo Cojo. Funcionó regular, pero también tiene fans. Y todavía se puede encontrar, porque aquí lo voy a decir también, el ser en Tusquets, estar en Tusquets tiene una ventaja también estupenda, y es que ellos, hasta ahora, porque ahora ya al final a lo mejor habrá que hablar de lo que ha pasado con Tusquets o de lo que está pasando con Tusquets, en la que yo sigo, por supuesto, crean, cuando los libros ya han terminado razonablemente su vida comercial habitual, ¿no? Y se van vendiendo cada año ya menos ejemplares, lo que hace es editar en bolsillo. Editar en bolsillo dentro del propio Tusquets. De hecho, a mí me han hecho una cosa que suena muy pomposa y que da un poco de apuro, que es Biblioteca Eduardo Mendicuti. Entonces, en la Biblioteca Eduardo Mendicuti van publicando y manteniendo las novelas mucho más baratas, a 8 euros o a 7 euros o una cosa así, y se siguen vendiendo. Ahí se sigue vendiendo bien. Una mala noche la tiene cualquiera y se siguen rescatando. E incluso una novela como Mae West y yo, que no funcionó bien, encuentra una vida más en la edición de bolsillo que en la edición primera, ¿no? de la colección Andanzas. Y ya después de El Palomo Cojo y Última Conversación, escribí esa novela, esa segunda novela que también adaptó al cine, en este caso Eloy de la Iglesia. Y fue toda una experiencia la adaptación, por la personalidad de Eloy de la Iglesia, por el historial cinematográfico de Eloy de la Iglesia, porque Eloy de la Iglesia, después de muchos años de no rodar, volvió a rodar con Los novios búlgaros, y porque también era una experiencia interesante, ¿no? Que fue, lo he explicado esta mañana a Pepe, eso, es decir, cae el muro de Berlín,
En toda esa etapa anterior a la caída del muro de Berlín, nosotros, cuando digo nosotros decimos los occidentales, nos habíamos llenado la boca de decirles a todos los que vivían al otro lado del muro que en Occidente se vivía de muerte, que Occidente era el paraíso, que tenían todas las ventajas habidas y por haber, y que qué hacían que no se rebelaban, qué hacían que no tenían el coraje para rebelarse contra las dictaduras. Cae el muro, sobre todo los jóvenes de esos países deciden que muy bien, vamos a esos otros países paradisíacos a disfrutar de eso y empezamos a construir otros muros. Muros administrativos, muros, es decir, todo aquello que nosotros les habíamos prometido, de repente nos negamos a que la compartieran. En el fondo, Los novios búlgaros es una novela sobre la necesidad de la generosidad, sobre la necesidad de que seamos generosos para que nosotros, para que la sociedad sea una sociedad sana y equilibrada. Desafortunadamente creo que esa idea se está perdiendo y que la crisis económica justo ha ido en contra de la generosidad, entendida así, ¿no? Entendida de una manera solidaria y no de una manera caritativa. No estamos hablando de caridad, estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de justicia y estamos hablando de que esa generosidad con los demás nos hace a nosotros, hace a la sociedad ser más sana, más equilibrada, ya está. Si queremos, incluso estamos hablando de egoísmo, ¿no? Porque necesitamos una sociedad equilibrada, y de eso trata la novela, ¿no? Ahí también, también pasó algo curioso, y es que, bueno, pues efectivamente yo había conocido a un chico búlgaro que era un delincuente, estupendo, pero un delincuente, por necesidad, pero un delincuente, espectacular. Afortunadamente el chico lo pasó mal, luego tuvo tropiezos con la justicia y tuvo su época de cárcel, pero ahora está muy bien, ahora trabaja y está muy bien, ¿no? Y yo escribí la novela sin decirle nada, siempre escribo las novelas sin decirle nada a nadie, decir, hombre, más o menos en un momento determinado puedo comentar lo que estoy escribiendo. No sé si es por superstición o por inseguridad o por miedo a que me digan, pero qué mamarracho se te ha ocurrido. El caso es que yo no le cuento a nadie qué estoy escribiendo y no lo comento con nadie. Cuando termino una novela no se la doy a nadie a leer, que podrá pareceros una locura, ¿no? Porque normalmente los escritores tienen un grupo de lectores de los que se fían, ¿no? Y cuando terminan su novela se la dan a leer a amigos, al marido, a la mujer, a yo qué sé qué, gente en la que confía para que le digan los defectos, fundamentalmente los defectos que encuentran en la novela para estar a tiempo, o sea, otra lectura ayuda. Yo eso no lo hago. Me da terror que después del trabajo que yo me he tomado me venga uno diciéndome, pero ¿qué has escrito aquí? Pues, me da ataque. Así que lo doy directamente se la doy directamente a la editorial. Nunca he tenido problemas. Bueno, como una novela tuvimos una cierta discusión, ¿no? Pero con las demás, nada. ¿Y qué? Bueno, ¿de qué estaba hablando ahora, Pepe? Ayúdame. Los novios búlgaros. Es decir, de los novios búlgaros. La cabeza mía está ya uno muy mayor y se les ha saltado al cielo. Del rodaje que también llevaste. No, antes yo no lo había contado a nadie y no le había contado al chico lo que estaba escribiendo. Él iba por casa, estaba en casa, estaba con el perro, va. Y terminé la novela y la dejé encima de la mesa. Y ahí estaba, y llegó aquí este buen hombre con el perro, y de pronto ve el libro y dice, ¿esta es la novela que has estado escribiendo? Sí. ¿Y de qué trata? Claro, le tuve que contar de qué se trataba, y se quedó descompuesto, angelito mío. Empezó a dar vueltas por la habitación con el perro, hasta tal punto que yo le dije, a ver, bicho, si realmente para ti es un problema que yo cuente estas cosas, primero es una novela, es decir, trataba de explicarle la verdad, que sí, que ahí estaba el fondo de una cosa real, pero que estaba novelado, y la vida no es una novela. Por suerte o por desgracia, la vida no es una novela. Y cuando uno escribe con material tomado de la vida, tiene que modificarlo. Porque si no lo modificas, no te va a salir una novela, te va a salir, en el mejor de los casos, pues una biografía mejor o peor, ¿no? Pero no una novela. La novela tiene sus propias reglas. Las novelas tienes que graduarlas, tienes que dosificar el material que tiene, tienes que modificarlas, modificar el material que utilizas. No puedes ser extremadamente leal si has utilizado
acontecimientos reales o personajes reales como referencia, no puedes ser excesivamente fiel a eso porque se fastidia el invento, ¿no? Y yo trataba de explicárselo y entonces pero él no lo entendía. En cualquier caso, en un momento determinado fue generoso y dijo, no, Eduardo, porque yo le dije, oye, mira, si tanto te preocupa, no la publico. Y dije, no, yo te he visto trabajar mucho, tienes que publicarla, ya me las arreglaré. Y se publicó la novela y después al final estaba contentísimo de la novela, ¿no? Le gustó menos la adaptación al cine, ¿no? Porque la novela, a pesar de ser una historia de amor y una historia de amor así como muy... la novela es muy pudorosa desde el punto de vista sexual, digamos, ¿no? Es decir, hay insinuaciones, pero es pudorosa, hasta el tal extremo que cuando yo la terminé pensé, pero bueno, este hombre porque está tan enganchado, o sea, aquí no hace nada, no puede ser, es decir, no es coherente. Y aparte de incluir algunas insinuaciones a lo largo de muchos capítulos, escribí un capítulo, del que estoy muy orgulloso, porque fue además particularmente apreciado, que es muy indirecto y que trata de una actividad sexual determinada, pero contada de manera tan indirecta, que supuso todo un ejercicio literario, ¿no? Que es el capítulo segundo. Y ahí estaba esa novela, ¿no? Basada en ese episodio, que me supuso un trance que no he padecido nunca y que supongo que puede ser terrible, que es alguien escribe una novela y la tiene que guardar en un cajón. Eso tiene que ser una experiencia tremenda. Probablemente muy sana y que sirve mucho para que ahora mientras tú estás fuera, cuando se me levanta el salto al cielo, a ver quién me va a ayudar. Probablemente muy sana para ponerte un poco en tu lugar y no pensar que todo lo que escribes y que todo lo que se te ocurre es fantástico. Pero no la he tenido salvo en una ocasión, que ya la acabo de citar, ¿no? Y que fue una experiencia muy rara, muy rara. Fue Ganas de hablar. Ganas de hablar es una novela, lo ha dicho Pepe antes esta mañana, muy complicado de escribir, muy difícil de escribir, porque es como un soliloquio, un largo soliloquio, de una sola persona, de un personaje, que es este Cigala, y solo se oye su voz, aunque es verdad que se oye la voz de otros muchos personajes, pero a través de lo que él dice, ¿no? Incluso cuando se cuenta algún tipo de diálogo, lo cuenta él a posteriori e incorpora a su discurso lo que le han ido diciendo los otros, ¿no? Eso es complicado de manejar. Entonces, la editorial estaba en un mal momento. Ellos ahora me dicen que eso influyó, porque es el factor humano. El factor humano interviene en todo, ¿no? Y a lo mejor uno escribe una novela, la novela es fantástica, la manda y se tropieza con factores humanos que la rechazan, y ahí hay ejemplos memorables, ¿no? El último quizás, Juegos de la Edad Tardía, de Luis Landero, que la mandó a no sé cuántas editoriales, muchas editoriales se la rechazaron, probablemente porque tropezó con el factor humano, con lectores que no entendieron la novela. Llegó a Tusquets, le entusiasmó a Beatriz, la publicó y fue un éxito enorme, ¿no? Pues el factor humano importa en todo este engranaje editorial, es todo muy complicado, ¿no? Y ahí vivían un mal momento porque Tony, el marido de Beatriz, estaba enfermo, tenía un cáncer y evidentemente aquello no tenía posibilidades de futuro, todo el mundo estaba muy afectado. La novela llegó, se leyó, no sé cómo se leyó, y pensaron y decidieron que aquella novela no contaba nada. Es decir, que una página estaba muy bien escrita, y la siguiente también, pero que eran iguales. Y yo me quedé estupefacto, desconcertado, sin entender nada. Hablaron conmigo, me pidieron que la revisara, me pidieron, yo la releí y les dije, lo siento mucho, pero la novela es así. Yo no puedo cambiar la novela es como yo la he pensado, es como yo la he escrito. Entonces incluso me llegaron a sugerir, bueno, mira, la guardas en un cajón, escribe otras, rápido y la publica. ¿Qué estáis diciendo? Es decir, no tiene sentido. Al final me hicieron caso, probablemente en premio a esa relación tan especial que
que se establece entre un escritor que es autor, que es fiel a una editorial y los editores, ¿no? Y la publicaron. Obviamente, todos los que leyeron la novela, ninguno encontró esos problemas en la novela, ninguno. Todos leyeron la novela estupendamente, todos entendieron la novela, tuvo críticas estupendas, y tú dices, ¿qué ha pasado para que esta novela haya estado a punto de acabar en un cajón, ¿no? Puede pasar, puede pasar. Insisto, para mi suerte, a mí no me ha pasado, y supongo que si algún día me pasara, pues lo que me pasaría, me llevaría un berrinchín espantoso, ¿no? Y no sé si me bloquearía y ya no volvería a escribir, y esas cosas que uno piensa en los malos momentos. Los novios búlgaros sobrevivió a la angustia de este buen hombre, y después vino una novela que partió de una preocupación, que es esa que tiene el título tan estrambótico, que es Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy. Y esta novela tiene una peculiaridad que también me gustaba comentar. La novela trata de un transexual, pero de un transexual que cumple años, y más años, y más años, y que de pronto, después de haber querido ser brillante, radiante, físicamente, perfecta físicamente, se encuentra con que ya no puede ser perfecta, porque la edad se le ha echado encima, pero ella aspira a la perfección, ¿no? Entonces decide que va a ser santa, pero no una santa de estas que la tiene que pasar mal, ¿no? De estas que se flagelan, no, una mística, de estas que levitan y flotan y cosas de estas. Entonces hace lo que el Quijote. Bueno, ella conscientemente se pone a leer todas las vidas de los místicos, ¿no? Fundamentalmente las moradas de Santa Teresa y toda la poesía de San Juan de la Cruz, y le pasa como al Quijote, que se le contagia toda esta cosa mística, y se le contagia el lenguaje, y utiliza el lenguaje que curiosamente en boca del personaje es una recreación del lenguaje de los místicos, ¿no? Entonces empieza a ir por una serie de conventos. En esa época estaba de moda las vacaciones en conventos, ¿no? Había quizás como consecuencia de la abundancia económica que se vivía, se produjo una reacción de decir esto lo tenemos que purgar de algún modo, y la manera más cómoda y más bonita de purgarla es irnos a pasar las vacaciones en un convento, ¿no? Y hacer vida conventual, y hubo mucha gente que hacía esas cosas, ¿no? Pues de esto trata la novela, aunque la pobre protagonista, que de hombre se llamaba no sé cómo, pero que de ella se llamaba Rebeca de Windsor, que es un nombre muy propio, pues va descubriendo que no puede ser mística, porque la carne se le cruza constantemente por el camino, ¿no? En esta novela lo peculiar es que yo necesito tener el título para empezar a escribir una novela. No entiendo a los escritores que terminan la novela y de repente no tienen el título todavía. La última vez me lo dijo justo otra vez Luis Landero, ¿no? Yo estaba para publicar Otra vida para vivirla, no, El beso del cosaco, y él iba a publicar unos meses después una de sus novelas, ¿no? Y estábamos en Tusqués, en una fiesta que daba Tusqués por algún motivo, yo creo por la celebración de algún aniversario, y salió la conversación y me dijo, bueno, os voy a decir cómo se llama, a ver, los títulos que se me han ocurrido para la novela, a ver si me aconsejáis. A mí eso... Yo supongo que sí, que hay escritores, evidentemente, a los que les funciona. A mí no se me ocurriría en la vida. Yo necesito tener el título de una novela antes de empezar. Me da el registro de la novela, es referencia constante de lo que estoy contando, de cómo lo estoy contando, me sirve un poco de anclaje para tenerlo ahí como punto de referencia constante. Y a mí el título de la novela que se me ocurrió fue ese, Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy, que además se lo robé a un amigo que un día estábamos en no sé dónde, y estaba haciendo cosas delante de la televisión, y estábamos viendo un partido de fútbol y no nos dejaba ver, le dijimos, quítate del medio. Y dijo, yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy. Y dije, ahí está el título. Y utilicé ese título. Cuando terminé la novela y la entregué, pues me entraron ciertos escrúpulos, pero me parecía realmente una locura de título, ¿no? Y un poco serio. Pero le pegaba mucho a la novela, pero como digo, me parecía poco serio. Y ahí sí lo comenté, que fue un error,
Total, que yo mismo decidí que, bueno, pues le vamos a cambiar el título. Y de hecho, el contrato está firmado con otro título, no con este. Un título absurdo, sosísimo. El alma en vilo. ¿Cómo se puede llamar una novela así, El alma en vilo, por Dios? Pues con ese título yo tengo firmado el contrato de la novela. Afortunadamente, en el proceso de edición de la novela dije, no puede ser. Lo siento mucho, podrán decirme que soy un casquivano, que me digan lo que quieran, pero el título de esta novela, el título con el que yo he escrito esta novela es ese, y así salió la novela, que también da satisfacciones, ¿no? De vez en cuando uno todavía oye a lectores que se entusiasman con esa novela. Algún crítico, sobre todo extranjero, que aprecia mucho la recreación del lenguaje de los místicos que yo intento hacer en el libro, y otra de esas historias, es decir, un chico me cuenta un día que en Valencia unos fachas, unos nazis o como le quieras llamar, le habían dado una paliza en un parque a un transexual. El transexual estaba en el hospital, pero estos amigos le habían regalado. Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy, y eso le había servido de consuelo y de ánimo y de estímulo. No, la verdad es que uno no escribe para eso, uno escribe para escribir una literatura, pero cuando se encuentra con estas reacciones uno piensa también que merece la pena, ¿no? Y después ahí tuve otra experiencia, y fue que como el texto era una recreación del lenguaje de los místicos, pues la primera versión que yo escribí, porque yo voy escribiendo y voy corrigiendo, corrijo muy poco al final, ¿no? Voy escribiendo y voy corrigiendo capítulo a capítulo. La primera versión que yo escribí me pareció, en la primera lectura total de la novela, que estaba un poco excesiva, ¿no? Que la recreación llegaba a la parodia, y no era eso lo que yo quería. Yo no quería hacer una parodia del lenguaje de los místicos, yo quería hacer una recreación desde el punto de vista del lenguaje gay que existe, de ese lenguaje. Y hasta entonces había escrito todas las novelas con una máquina eléctrica, y con esas cosas tan guarronas del Tipex y de no sé qué, bueno, cosas espantosas, pero yo me aferraba a eso y decía que las novelas había que escribirlas así, y cuando me hacían ya grandes elogios de los ordenadores, yo decía que las novelas escritas con ordenador son como las albóndigas de lata, que saben a lata, y que se nota que una novela está escrita con una serie de cosas así, un poco estrafalarias que yo me inventaba para ser fiel a mi manera de escribir con una máquina eléctrica. Bueno, pues esa novela la reescribí entera, la escribí de nuevo entera, y claro, comprendí que un ordenador es una maravilla, y que yo no volvía a escribir una novela teniendo que volverla a reescribir. Tenía que escribir en las 300 páginas a máquina otra vez, y empecé a escribir novelas que sabían a lata, según yo. espero que no se noten. Fue el momento en que yo me pasé al ordenador para escribir novelas, ¿no? Y la primera novela que escribí con el ordenador fue El beso del cosaco, que es esa novela que está escrita en tercera persona y que es la historia de toda una familia, en la que el elemento es que una gran casa en Sanlúcar, en la desembocadura del Guadalquivir, y en esa casa hay una figura de madera de un cosaco, una madera policromada, y hay una leyenda familiar que dice que aquellos niños y niñas que al nacer nacen con un antojo, en realidad es que les ha besado el cosaco al nacer, y que eso va a suponer que van a tener unas vidas cortas pero intensas, una de esas vidas que en mi opinión merece la pena vivir, una vida intensa y rica, aunque sea breve, ¿no? Pues eso pasa, la leyenda es esa, y eso pasa en esos personajes del libro que tienen esa marca de nacimiento, y es la primera novela que yo escribí en el ordenador, y a lo mejor por eso la escribí, ahora que lo pienso, a lo mejor por eso la escribí en tercera persona, ¿no? Luego ya me reconcilié con el ordenador y ya volví a la primera persona, y apareció, ¿cómo se llama la de los novicios? El ángel descuidado, que es una novela movida por un afán romántico, ¿no? La última también está movida por un afán romántico, pero el primer afán romántico es El ángel descuidado. Y por una cosa, es decir, todos idealizamos el primer amor. El primer amor es ese amor que nunca se olvida y que todos acabamos idealizando, ¿no?
Y yo decía, los amores heterosexuales se idealizan. Y sin embargo, los amores homosexuales es muy difícil idealizarlos, porque durante mucho tiempo esos primeros amores fueron dolorosos, estuvieron cargados de sentimiento de culpabilidad, estuvieron cargados de sentimiento de marginación, estuvieron cargados de sentimientos de casi de, no sé, de raros y de turbios. Y yo quería escribir una primera novela de un amor entre dos chicos que se pudiera recordar de una manera luminosa y que se pudiera idealizar, como todos hacemos con el primer amor. Pero claro, me costaba trabajo escribir eso, porque resulta que si yo escribía una historia de amor así, en un ambiente convencional, externo, me iba a resultar un poco inverosímil, porque un ambiente externo está lleno de familias, de amigos, de gente hostil, ¿no? A una historia de amor iba a quedar muy rara, ¿no? Que dos chicos adolescentes pudieran vivir una historia así, bonita, sin sentir el peso de la hostilidad externa. Así que tomé una decisión arriesgada, que era meterlos en un seminario, en un convento. Entonces, claro, metidos en un convento puede parecer muy raro, ¿no? Pero en ese ambiente, primero, no había posibilidades de amores heterosexuales, por tanto, el amor homosexual era absolutamente natural. El concepto de esto es antinatural no podía existir, porque todo el mundo veía que era natural, que se daba. Podía existir el concepto de pecado, pero eso no se confiesa y te arrepientes y ya está. Y se puede vivir, y se podía vivir un amor que se pudiera recordar con ese tono luminoso. Es verdad que de los dos chicos, como eso está contado siempre a través de la memoria, uno de ellos lo recuerda de manera luminosa porque sigue viviendo, siendo abiertamente homosexual, y el otro no. El otro se mete en todos los armarios habidos y por haber y no quiere ni oír hablar de eso, ¿no? En un momento determinado, el personaje abiertamente gay sabe dónde vive el otro y le entra la curiosidad, después de muchos años de no saber el uno del otro, y quiere proponer un encuentro, y el encuentro no se produce nunca. El encuentro no se produce nunca, no solo porque el otro se resiste al encuentro, sino porque el propio narrador, que es él, sabe que ese encuentro probablemente enturbie una historia de amor que él sí ha podido idealizar, ¿no? Esa novela, yo intento cuidar los comienzos y los arranques de las novelas. Intento, no sé, me estimula mucho un arranque que a mí me parezca bonito. El del Palomo Cojo es un despropósito. El del Palomo Cojo es mi padre apreciaba mucho la belleza masculina, por eso se casó con mamá. Y el del Ángel Descuidado es Dios también creó a los chicos guapos. Entonces, ahí está esa novela. Me hace mucha gracia porque ha sido ocasión de muchos equívocos, pero es divertido, ¿no? Y después ya de Un Ángel Descuidado publiqué una que se titula California. California es una de esas novelas que yo quería escribir y que me estuvieron rondando en la cabeza durante muchos años, porque funciono así. Escribo una novela y me olvido. Es decir, hay escritores que no pueden vivir el vacío después de una novela. No lo pueden vivir, empiezan inmediatamente otra novela, ¿no? Incluso, aunque la que acaban de entregar a la editorial esté en proceso de edición, que es un proceso no corto, ¿no? Empiezan enseguida la novela porque le tienen horror al vacío, ¿no? Y yo no le tengo ningún horror al vacío. Termino una novela y me quedo tan pancho. Y no pienso en escribir otra novela durante meses. Es verdad que tengo en la cabeza siempre una serie de cosas, ¿no? De historias, de posibles argumentos, de posibilidades, y al cabo de unos meses, y no sé si misteriosamente o simplemente porque es así, una de esas historias parece empujar un poco y es la que va a salir adelante, ¿no? Así que después del Ángel Descuidado yo tenía ahí metido en la cabeza la historia de California desde hacía muchos años y por fin decidí escribir esa historia. Y es una historia de un chico que se va a California en los últimos años del franquismo a pasarlo estupendamente. Pero vamos,
y que de alguna forma menosprecia la lucha franquista. Decide que aquello es una manera muy cutre de resistencia, y que su forma de resistencia va a ser pasárselo lo mejor posible en California, y vive una vida absolutamente despreocupada y muy feliz, ¿no? Esa California como el mito de la... Yo también la viví así, es decir, yo durante 12 años iba todos los veranos a California, y era de verdad una manera de vivir que no tenía nada que ver con cómo vivíamos aquí. Pero al cabo del tiempo, bueno, este chico vuelve, crece, madura, y se ve enfrentado a una experiencia en la que tiene que demostrar el compromiso. Ya no es esa frivolidad, digamos, sino que tiene que demostrar el compromiso. Y hay una especie de juego especular entre esa segunda parte de la novela y la primera parte de la novela. Y lo que me ha sorprendido, por seguir contando alguna anécdota, es que en este viaje a México que he tenido hace 3 semanas, y que he descubierto que tengo lectores, la novela que más he firmado, la que más me han hablado, la novela que más han leído en México ha sido precisamente California. No sé por qué, porque la tienen al lado, por el mito de los Estados Unidos para los mexicanos, por este tipo de cosas, ¿no? Pero es la novela que de repente yo he recuperado y he dicho, pero bueno, cuánto entusiasmo despierta esta novela. Y después ya de esa vinieron las 2 últimas, que son Mae West y yo, que es la que ha tratado mucho Pepe en su intervención, que es la de alguien de mi edad que de pronto se lleva un susto de salud, ¿no? A mí no me importa contar las cosas, yo también me llevé hace 5 años un susto de salud, de esto que te dicen, te hacen un diagnóstico y te dices, Dios mío, se te cae el mundo encima, ¿no? Y lo pasas fatal y no duermes, y es una experiencia tremenda. De nuevo decidí que la literatura me iba a ayudar a superar eso, y bueno, cuando me encontré ya un poco más tranquilo, porque las cosas fueron bien, bueno, mejor, o razonablemente bien, escribí la novela. Y escribí la novela utilizando el humor que es, para mí es, lo digo muchas veces, esa especie de ¿cómo se llama? Esa especie de cosas que le dan a los soldados, la cantimplora, unos alimentos determinados, por si se pierden, en un momento ya no tienen nada que puedan sobrevivir. Pues eso es, esa ración, ¿no?, de supervivencia es para mí el humor en mi vida y también en la literatura, y escribí esa novela, que por cierto la escribí en 2011, por seguir contando anécdotas, después del Mundial de Fútbol que ganó España en Sudáfrica. Y eso está ahí, presente, junto con la corrupción, junto con ETA y junto con las cosas que nos pasan, ¿no? Porque todas mis novelas, tal como las estoy contando, pensáis que, y es verdad, parten de experiencias personales, pero en todas está el momento histórico en el que estamos viviendo. No solo que estoy viviendo yo, sino que estamos viviendo todos, ¿no? Y aquí está lo que estábamos viviendo en ese momento, ¿no? Que era la corrupción, que era los coletazos de ETA, el intento de negociación, todas esas cosas están en el fondo de la novela, aunque sea, insisto, una novela fundamentalmente de supervivencia, ¿no? Y de cómo hacer frente al quebranto. Porque son los quebrantos que nos vienen en la vida, y no hablo ya solamente de salud, sino quebrantos económicos, quebrantos sentimentales, esas cosas, esos quebrantos que nos pasan a todos y que te dejan, ¡pum!, de pronto devastado, ¿no? Sobre eso trata la novela. Y la última, que se titula Otra vida para vivirla contigo, y que ya es una locura, porque es una novela de amor, pero una novela de amor como tienen que ser las novelas de amor. Yo no sé si la novela habrá salido bien, habrá salido mal, pero yo creo que he escrito una novela de amor, una historia de amor envidiable. La historia, no digo ya la novela tendrá las virtudes o los defectos que tenga, pero la historia a mí me parece envidiable. Y es la historia de un escritor maduro, que no tiene nada que ver conmigo, y de un joven concejal socialista de mi pueblo, pues que no tiene nada que ver con el socialista de mi pueblo, y que parte de una experiencia curiosa que yo quise convertir en literatura, que es, yo llegué a Sanlúcar ese verano,
Poco después de las elecciones municipales, las ganó el Partido Socialista, que había eso, y este chico estaba ahí, en la lista, total, que entró en el gobierno y es delegado de Igualdad y de Salud y de 40.000 cosas, de todas las cosas, ¿no? Que es curioso que no suele haber delegados de Igualdad, sino normalmente son mujeres, ¿no? Las delegadas, pero ahí es él el delegado de Igualdad. Entonces me pidió ayuda, me dijo, oye, tú eres de aquí, quiero que hagas cosas conmigo. Normalmente le dijo que sí, porque a mí me he pasado la vida, cuando la gente me ha pedido ayuda, diciéndoles que sí, a todos, ¿no? Los grupos, cosas que me parecían que merecían la pena, por ejemplo, mujeres, inmigrantes, gays, por supuesto, pues he dicho que sí, ¿no? ¿Cómo le iba a decir a él que no? Así que empezamos a hacer cosas. Lo primero, esa glorieta de la igualdad, que él ya tenía en proyecto hacer y que cuando fue concejal, pues potenció. Yo le hice, me pidió un texto, le hice un texto, lo inauguramos, todas estas cosas, y empezamos a seguir, a vernos mucho, a establecer una relación entre nosotros, y empezaron los cotilleos. Y los cotilleos en Internet, que es un fenómeno nuevo, ¿no? Que es, al fin y al cabo, pues el cotilleo de toda la vida y la corrala de toda la vida, solo que Internet con una peculiaridad, que es el anonimato. Todo el mundo puede poner ahí lo que le dé la gana, puede ser terrible, sin dar la cara, y uno dice, pero bueno, ¿cómo me defiendo de esto? Las cosas que dijeron de mí, las cosas que dijeron de él, las cosas que dijeron de nosotros, algunas eran tremendas. Vamos, no las puedo repetir porque me da vergüenza, ¿no? Eran tremendas. Y yo me enfadé. Probablemente él menos, porque los políticos tienen más aguante, ¿no? Los que no somos políticos no tenemos ningún aguante ante estas cosas, y sobre todo porque yo hasta entonces en Internet había oído sobre mí cosas de los libros, ¿no? Que vale, alguien dice, este libro de Eduardo Mendicuti es horroroso. Muy bien. Es decir, todo el mundo tiene derecho a decir eso y no pasa nada. O este hombre que hace no sé qué manifestación, o firmando no sé qué manifiesto, o haciendo no sé qué. Vale, o sea, eso entra parte del debate normal, ¿no? Pero que de repente entren en unas cosas privadas y que digan las cosas que decían, me enfadaron mucho. Afortunadamente llegó el humor y acabamos riéndonos, ¿no? Nos reímos mucho ya al final de las barbaridades que decía. Y luego decidí escribir una novela y me parece un buen proceso. Primero me enfado, después me río, después escribo una novela. Y así ha sido. ¿Por qué? ¿Tiene algo de ajuste de cuentas? Pues lo tiene. Y no tengo ningún pudor en decirlo. Lo tiene. Las malas de la novela son unos bichos y son perfectamente identificables. Y me lo pasé. Y estuvo muy bien que fuera así. ¿Por qué? Porque a alguien que no tiene recursos para defenderse de eso, le pueden amargar la vida. Es decir, si la toman con alguien, y todos tenemos experiencias, y todos sabemos, y sobre todo la gente muy joven, que pueden llegar a hacer barbaridades precisamente como consecuencia de un acoso de ese tipo. Pero claro, cuando uno tiene recursos, ya es otra cosa. Y cuando uno tiene recursos es hacer un ajuste de cuentas en una novela. Intentar hacerlo de manera literaria, insisto, el ajuste de cuentas está muy bien, pero lo primero era escribir una novela lo mejor posible y lo mejor escrita posible, y fue lo que yo me propuse, y es eso. Es una historia de amor que parte de un principio. Si todo, absolutamente todo, lo que han dicho de mí, lo que han dicho de este chico, lo que han dicho de nosotros fuera verdad, ¿cómo sería esta historia? Y esa es la novela. Por supuesto, en Sanlúcar se lee de otra manera. Ha sido una escandalera. Y bien a gusto que me he quedado. Pero fuera de Sanlúcar se lee de otro modo, ¿no? Que es como probablemente haya que leer esa novela. Y es una historia de amor en la que una persona mayor se enamora, y se enamora como yo creo que hay que enamorarse. Independientemente de la edad que seas, de que seas hombre, seas mujer, seas heterosexual, seas homosexual, seas mayor o seas joven, hay que enamorarse sin cautelas, hay que enamorarse sin precauciones, hay que enamorarse sin temor a lo que te estás jugando cuando te enamoras. Alguien dirá, este señor ha perdido la cabeza, un poco quizás haya perdido la cabeza, pero yo creo que una historia de amor merece la pena ser vivida así, y así se cuenta en el libro, ¿no? El título tiene nombre de bolero, no es exactamente la letra de ningún bolero, pero recuerda al bolero, porque la historia está llena de referencias a boleros, porque es la música de una generación, aunque hay alguna referencia a raps, que es la música de otra generación, o una de las músicas de la generación más joven, y bueno, es una novela llena de amor exultante y de risas, porque también la risa
tiene que estar dentro de una historia así de amor. Pero el desafío literario fue ese, cómo convertir el cotilleo, que es un material narrativo deleznable, en material literario, ¿no? Y también lo que estamos viviendo están ahí. Porque ellos dos, mientras viven, son personas que no son ni de izquierdas, ni de derechas, ni de nada, solo mientras viven el amor, ¿no? En los momentos de intimidad del amor, solo les interesa el uno al otro, pero cuando salen de esa burbuja, siguen siendo personas solidarias, siguen siendo personas comprometidas y siguen siendo personas a las que les afecta lo que está pasando, ¿no? Gente que les llama porque les han desahuciado, parejas gays y no gays que les llaman porque han perdido la casa, porque no tienen trabajo, porque no tienen con qué comer. Eso está también en esa novela como telón de fondo de una historia de amor que parece muy despegada de esas circunstancias, pero que en realidad tiene un anclaje también con el tiempo en el que vivimos. Y ahora me tocará escribir la próxima novela, pero aún no tengo el título, así que no os lo puedo contar todavía.